Hola, ¿qué tal? Los saludo, soy la doctora Sena Paula, médica del Servicio de Nefrología y Diálisis del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. En esta oportunidad voy a dar la presentación de la clase de análisis de orina. El análisis de orina fue realizado por primera vez en París, en 1830, en el Hospital La Charité, por Reiger y su alumno Eugenio Napoleón Vigilia. Evalúa la presencia y severidad del curso de nefropatías y del tracto urinario. Las glomerulopatías pueden diagnosticarse con el mismo, asociado a la clínica, y a la biopsia renal que daría el diagnóstico definitivo de cualquier patología renal. Como primera instancia, voy a dar un breve resumen del tema de la recolección de la muestra. Como primer característica, la primera orina de la mañana es la mejor muestra a analizar. Se debe determinar una dieta previa restringida en líquidos y verduras por 15 horas, más que nada para calcular la concentración urinaria y asegurar un pH ácido y de esta manera tener un buen rendimiento del estudio. Sabemos que pHs alcalinos y una orina en la cual se encuentra con dificultad para su análisis, durante mucho tiempo expuesta, altera la muestra y no podemos analizarla fehacientemente. La densidad baja, bueno, lo que acabo de decir, que la densidad baja y el pH alcalino lo que hacen es lisan los hematíes, cilindros y minimizan los hallazgos patológicos. Otra de las características es evitar el ejercicio 72 horas previas a la recogida de la orina, porque esto puede favorecer a la presencia de proteinuria, hematuria y cilindruria, de la cual no es patológica y puede alterar el estudio. En caso de secreción vaginal, utilizar el tampón interno para evitar la contaminación. La muestra a analizar es la muestra de chorro medio. El lavado genital no posee beneficios en esta muestra y si se visualiza tardíamente, se puede refrigerar. Se sabe que la observación del sedimento 2 horas o a 3 horas más tarde altera los resultados de la muestra. Y los pacientes que tienen presencia de sonda vesical o sondados crónicos, es frecuente encontrar en el sedimento hematuria isomórfica, leucocituria y bacteriuria, que no serían significativos a la hora de analizar la muestra. Con respecto a las características que vamos a determinar, son las características físicas, químicas y del sedimento urinario con visualización directa al microscopio óptico. Con respecto a las características físicas, podemos evaluar el olor, el color, el aspecto, la densidad. Las características químicas son el pH, la proteinuria, la hematuria, la glucosuria, las cetonas, bilirrubina, etc. Y el examen directo al microscopio al microscopio óptico, vamos a dar la observación de células, cristales, gérmenes y cilindros. Con respecto a las físicas, y desarrollando un poco cada una, vemos que el color normalmente de la orina es transparente, amarillo ámbar, en situaciones no patológicas. Macroscópicamente nosotros podemos observar turbidez de la misma, donde lo que podemos sospechar o pensar que estamos en presencia de cristales de fosfato en orinas alcalinas, la presencia también de leucocitos, que lo va a determinar macroscópicamente la piuria y se va a observar blanquecina. Una orina rojiza, donde nos puede determinar la presencia de hematuria, ingesta de remolacha, ingesta de antibióticos, como la rifampicina, la mioglobinuria, como es en el caso de la porfiria también. Un color caoba, vamos a estar entre la presencia de coluria y puede deberse a la presencia de bilirrubina conjugada. El aspecto o coloración marrón también nos da un hallazgo de una orina con hematuria. Negra, sospechar en porfiria o alcaptonuria. Rosada, cristaluria masiva por ácido úrico. Y otra de las características físicas es el olor.
en el cual se puede evidenciar un olor fuerte en orinas concentradas no patológicas, frutal o dulce en citocidosis diabéticas, amoniacal en fermentación alcalina, que se puede deber a retención vesical prolongada. Con respecto a las características físicas, una de las características es la densidad urinaria. La densidad urinaria lo que hace es determinar el número y peso de partículas disueltas. De una forma estandarizada se atribuye al volumen de agua destilada determinado con un valor de 1000 y por lo tanto este volumen de orina que nosotros tengamos tendría que ser equivalente a un valor superior a este, ¿no? Porque estamos frente a una orina con partículas disueltas. La densidad urinaria se mide con un densímetro en escala de 1000 a 1060, mayormente de 1010 a 1034 en un rango normal. La densidad se correlaciona con la osmolaridad urinaria. Sabemos que la osmolaridad urinaria lo que nos determina es el estado de hidratación y la capacidad de concentración renal. Y fisiológicamente nosotros tenemos una mínima capacidad y una máxima que se encuentra en un rango entre 50 y 1200 milosmol por kilo de valor de la osmolaridad urinaria. La densidad urinaria no reemplaza la osmolaridad, pero se puede estimar mediante su valor multiplicando los últimos 2 dígitos de esta por 32. Lo que lo determina como su valor exacto de las osmolaridades son los osmómetros, que en realidad es de poco uso para la práctica clínica habitual, es más que nada en el caso del estudio por laboratorio. Pero tenemos que saber que la osmolaridad urinaria es más específica para conocer la concentración urinaria. Pero bueno, utilizando como densidad urinaria y sus valores, podemos determinar o estimar alguna patología renal o alguna patología o algún síndrome clínico que se relacione con la densidad urinaria alta o baja. La densidad urinaria alta la podemos encontrar en presencia de glucosuria en el sedimento o en el SIGAD, y la densidad urinaria baja en la presencia en pacientes de toma de diuréticos, en diabetes insípida o insuficiencia suprarrenal. En el caso de insuficiencia renal, la densidad urinaria se fija entre un valor de 1010 e implica gravedad del filtrado glomerular. Tenemos la presencia de isostenuria, donde la densidad urinaria se encuentra dentro de un rango de 1010, que es similar al plasma, y lo que determina es la incapacidad de la concentración urinaria o la presencia de insuficiencia renal. Y la hipostenuria, que es menor al valor, al rango normal, determina un déficit de concentración urinaria y nos hace pensar en una alteración túbulo-intersticial o también ante la presencia de insuficiencia renal. Con respecto a las características químicas, tenemos principalmente el pH, que va entre un rango normal entre 4,5 a 8. El pH se determina por pHímetros, ya sea de papel o con reactivos líquidos como el de llamada. Y podemos estar frente a una orina ácida que va entre un rango de 5 a 10 y esta puede encontrarse en actividad metabólica, en orinas de la mañana, en una dieta rica en proteínas y en frutas ácidas. Otra de las maneras de determinar el pH es mediante tira reactiva. Lo que hace la tira reactiva es medir la concentración de protones hidrógenos libres en la orina, pero no determina los protones que se encuentran unidos a tampones. Por lo tanto, es una valoración parcial de la acidez del túbulo distal. Y cuando estamos frente a orinas de tipo alcalina, los valores se encuentran en rangos de 7 o más, y nos podemos encontrar en el caso de embarazadas, en ingestas de vegetales, más que nada, bueno, en personas veganas o vegetarianas, esteroides, alcalosis postprandial, en diuréticos, alcalosis metabólicas y tubulopatías como nefritis tubulointersticial o infecciones del tracto urinario. Como ya dije, la orina alcalina
podemos estar ante la presencia de infecciones del tracto urinario y es sugestivo de organismos que degradan la urea. Y pueden también asociarse a cristales de fosfato o cálculos coraliformes, como en el caso del Proteus. Una orina ácida podemos encontrar al examen directo del microscopio la presencia de cálculos de ácido úrico. En esta imagen les dejé una muestra, la localización. Dejé una muestra en donde determinamos una orina de tipo ácida y una orina de tipo alcalina verdosa determinada por reactivos de llamada. Con respecto a la glucosuria y cuerpos cetónicos, normalmente la orina no lo contiene. El umbral renal de la glucosa va de 180 miligramos por decilitro con reabsorción tubular total proximal. ¿Y qué pasa cuando tenemos la presencia de glucosuria en orina? Ocurre cuando excede el filtrado y se satura la capacidad tubular para reabsorberla. Esto ocurre principalmente cuando tenemos una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro y podemos encontrarnos ante la presencia obviamente de diabetes, de síndrome de Cushing, de enfermedad hepatopancreática. Hay otras alteraciones donde tenemos la presencia de glucosuria con glucemia normal y esto ocurre cuando hay un defecto en la reabsorción tubular proximal de la glucosa y de otros solutos, como puede ser en el síndrome de Fanconi, que es una enfermedad, una tubulopatía proximal de tipo genética, y puede generar la presencia de glucosuria con otras moléculas en orina. Y los cuerpos cetónicos, que son producto del metabolismo lipídico, y los podemos encontrar en orina, en la presencia de cetoacidosis diabética, en embarazo, ayuno prolongado o alcoholismo. Bueno, proteinuria y microalbuminuria. Esto es una de las cosas que nosotros visualizamos preferentemente y hacemos hincapié, porque es importante y lo tenemos que saber determinar en el sedimento y poder tratar de analizarlo y tener un tratamiento oportuno. Normalmente se excretan menos de 150 miligramos en 24 horas de proteínas. En embarazadas es hasta un rango de 300 miligramos día. Y el glomérulo normalmente filtra proteínas plasmáticas que se reabsorben casi totalmente en los túbulos. Recuerden que más de 150 miligramos en 24 horas es característico de enfermedad renal y existen varias pruebas que determinan lo que es la proteinuria en orina. Tenemos las tiras reactivas, las pruebas de precipitación de proteinuria, el filtrado glomerular de 24 horas y el spot con el índice albuminuria-creatininuria en orina. Las tiras reactivas lo que tienen es la presencia de suero antialbúmina, entonces tienen alta sensibilidad para la detección de esta en valores superiores de 300 miligramos día, pero no determina el resto de las proteínas. Las cruces de proteínas que se determinan por tira reactiva, tenemos que ante la presencia de una cruz, son aproximadamente 30 miligramos por decilitro, 2 cruces 100 miligramos por decilitro, 3 cruces 300 y 4 cruces 1 gramo por decilitro. La prueba de precipitación de la proteinuria se hace mediante la presencia de un ácido que lo que hace es precipitar las proteínas y que puede ser el ácido sulfosalicílico, el nítrico o el tricloroacético. Lo que hace también es expresarse en forma de cruces de acuerdo a la turbidez de esta y permite detectar todo tipo de proteínas. La positividad para las proteínas, tanto por tiras reactivas o como turbidimetría, exige un estudio posterior cuantitativo en micción única o en orina de 24 horas. El filtrado glomerular de 24 horas contiene tanto proteínas filtradas por el glomérulo como sintetizadas por el túbulo. Y el índice o spot albuminuria-creatininuria lleva un valor normal hasta 30 miligramos gramos de creatinina y es frecuente que este sea significativo positivo en enfermedades sistémicas, tanto como la diabetes, la hipertensión y enfermedad cardiovascular. Es un índice que la realidad es muy beneficioso tanto para el paciente, para
nosotros, tanto para el análisis, porque nos determina pronóstico de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular. Y además, también el tema de la recolección de la orina, que es engorrosa, la de 24 horas, con el spot sería muy fácil poder determinarlo. Recordad que la persistencia de proteinuria y en cantidad anómala indica daño renal, bien por alteración glomerular, si predomina como proteína la albúmina, por déficit de absorción tubular de proteínas filtradas, secundarias a enfermedad túbulo-intersticial o a filtración de proteínas en exceso, como ocurre con cadenas livianas en el mieloma múltiple o proteínas de Ben-Jones. Recuerden que las tiras reactivas van a determinar solamente la presencia de albúmina y no otro tipo de proteínas en orina, como son las proteínas tubulares, las inmunoglobulinas, las Ben-Jones o la mioglobinuria. Con respecto a la clasificación de la proteinuria, la podemos clasificar en transitoria o persistente. La transitoria es un cambio temporario de la hemodinámica glomerular con alta concentración de proteínas, pero esta no es patológica, se da principalmente en proteinuras de característica ortostática, como son en la bipedestación prolongada, que estas proteínas se negativizan luego de 8 horas de decúbito. Principalmente se dan en los niños y en pacientes con alteraciones mentales. Y la proteinuria persistente puede ser de causa glomerular, tubular o por rebosamiento. La de causa glomerular principalmente vamos a tener como predominante la albúmina. Las de causa tubular se da por mal funcionamiento de las células tubulares que no se pueden metabolizar ni reabsorber normalmente. Y por rebosamiento son proteínas de bajo peso molecular que sobrepasan la capacidad de los túbulos para que puedan ser reabsorbidas. Para diferenciar los distintos tipos de proteínas que encontramos en orina es necesario realizar el uroproteinograma electroforético, donde puede hallarse individualmente el contenido proteico de tipo tubular, si es, por ejemplo, alfa-1 microglobulina o beta-2 microglobulina, de origen glomerular, como la albúmina, o por sobrecarga, como ya hablé antes, el tema de las proteínas, la presencia de cadenas livianas, Ben-Jones, hemoglobinuria, mioglobinuria, etc. En el caso de la hematuria, los hematíes normalmente miden aproximadamente 7 micras, se encuentran al examen como en vidrio de reloj. Se encuentran normalmente de 1 a 2 por campo, de gran aumento, y la definición de la presencia de microhematuria en la orina es la presencia de 3 o más hematíes por campo de gran aumento en 2 o 3 muestras de orina seguidas, aproximadamente con un intervalo de 3 semanas. La clasificación, tenemos hematuria de tipo glomerular, donde vamos a encontrar principalmente en el sedimento una proteinuria significativa asociada a esta hematuria. También vamos a encontrar cilindros eritrocitarios y eritrocitos dismórficos. La definición exacta de hematuria glomerular es la presencia de más del 80% de eritrocitos dismórficos, 5% de acantocitos, 1 o 2 o 3 protrusiones, lo que nosotros vulgarmente le llamamos orejitas de Mickey, que son estas protrusiones que se encuentran en el glóbulo rojo y a veces se encuentran como orejas, por eso nosotros les llamamos los Mickeys. Eliptocitos o esquistocitos, que son la presencia de glóbulos rojos plegados. Recuerden que más del 20% de las glomerulopatías confirmadas por biopsia tienen hematuria. La causa más común de la hematuria glomerular es la nefropatía por IgA y el signo característico que se visualiza en el sedimento es la presencia de cilindro hemático en un 30%. Otro tipo de hematuria es la hematuria renal no glomerular, que es secundario a enfermedades túbulo-intersticiales, renovasculares o desórdenes metabólicos. Y por último tenemos la hematuria de tipo urológica,
donde vamos a encontrar, en este caso, glóbulos rojos isomórficos, y las causas principalmente pueden ser de tumorales, que generan un 20% de hematuria franca, que eso lo podemos observar macroscópicamente, cálculos, infecciones y otros, porque puede ser la hematuria inducida por el ejercicio. La imagen de abajo podemos encontrar lo que es la hematuria isomórfica, que es en este caso la hematuria urológica, perdón, los glóbulos rojos isomórficos, en el caso de hematuria urológica. Y recuerden esto, que los glóbulos rojos, en el caso de este tipo de hematurias, pueden ser dismórficos, pero nunca van a tener las protrusiones o acantocitos evidenciables en la hematura glomerular. Dentro de las otras características químicas, podemos observar los leucocitos o eosinófilos, que tienen un diámetro de 10 a 12 micras, son esféricos, normalmente se encuentran entre 2 a 3 por campo de gran aumento, son color gris oscuro, con un citoplasma granuloso. La mayoría son neutrófilos. ¿Cuándo podemos encontrar leucocitos? Leucocitos, bueno, como es de esperar, en la infección del tracto urinario y obviamente asociado a clínica evidente. Pero también podemos encontrarlo en otros tipos de patologías renales que no cursan con una infección, como puede ser la glomerulonefritis proliferativa, por ejemplo, una glomerulonefritis post-estreptocóxica, donde vamos a estar ante la presencia de hematuria, leucocituria, proteinuria y cilindros hemáticos. Otra de las causas de leucocitos en el sedimento es la presencia de nefritis intersticial aguda, donde vamos a tener proteinuria, leucocituria, cilindros leucocitarios. Y acá quiero hacer hincapié en el caso de las nefritis intersticiales agudas de causa tóxica, como son, por ejemplo, secundarias a antibióticos, el más conocido, o quizás lo que podrían encontrarse es secundario a vancomicina. Pero en este caso vamos a encontrar un sedimento patológico con proteinuria, leucocituria y cilindros leucocitarios, y clínicamente asociado a un deterioro del filtrado glomerular. Siempre vamos a asociar lo que sería el estudio complementario, en este caso el sedimento, con la clínica, que es fundamental y que nos va a orientar hacia el diagnóstico presunto. En este caso, a su vez, vamos a agregar el nexo que generó ese deterioro del filtrado o ese deterioro de la función renal, que va a ser la relación directa con el antibiótico. Muchas veces el análisis del sedimento urinario, en este caso, nos evita realizar una biopsia renal definitiva, y con el solo hecho de retirar el antibiótico, o a veces se necesita el tratamiento con corticoides, podemos dar un tratamiento resolutivo y no llegar a un método invasivo. Bueno, otra de las causas puede ser la acidosis tubular renal o la contaminación por el flujo vaginal en el caso de balanitis o vaginitis. La presencia de cilindros leucocitarios localizan el área de inflamación renal, y este es un ejemplo de pielonefritis, cistitis, uretritis o también la nefritis intersticial aguda. La piuria con urocultivos negativos, hay que considerar la presencia de bacterias intracelulares como Clamidias y ureaplasma, y la eosinofiluria, que principalmente se puede ver en nefritis intersticial aguda por drogas, infecciones del tracto urinario, enfermedad heteroembólica, rechazo agudo del trasplante o vasculitis. Requiere una atención especial de Wright o de Hansel, principalmente de Hansel, y lo que hace es diferenciarlo con los leucocitos, y su diagnóstico es más del 5% de eosinófilos en relación con los leucocitos presentes. Con respecto a los nitritos, bilirrubina diurobilinógeno, bueno, como sabemos, los nitritos es el resultado de la reducción bacteriana de nitratos a nitritos, se puede dar tanto con bacterias gram positivas como negativas. Son positivos en tiras reactivas cuando hay muchos organismos, más de 10.000 por mililitro,
son altamente específicos pero poco sensibles. Son sensibles a la exposición ambiental, por eso es que hay que leer rápido el sedimento. Y cuando estamos ante la presencia de bilirrubina, normalmente la orina no contiene bilirrubina. La bilirrubina no conjugada o insoluble no pasa la membrana glomerular, y la conjugada es hidrosoluble y es indicativa de alguna alteración hepática o obstrucción biliar. Y se ve, obviamente, y se visualiza en orina. El urobilinógeno en la orina normalmente se encuentra en poca cantidad, es el producto final de la bilirrubina conjugada y nos puede dar o orientar alguna alteración a nivel de los conductos biliares y el metabolismo intestinal. Por ejemplo, en hemólisis o enfermedad hepática. Bueno, y llegando al sedimento urinario en la observación directa al microscopio óptico, hago un breve reseño de cómo se toma la muestra y cómo se analiza. Una vez recolectada la muestra de orina matutina de chorro medio, lo que hago es obtener de 10 a 15 mililitros de orina, lo vuelco en un tubo de ensayo y lo centrifugo en un tubo cónico, aproximadamente 3.000 revoluciones por minuto, entre 3 a 5 minutos. Se descarta el sobrenadante y se coloca el sedimento, una gota del sedimento en un portaobjeto, cubre objeto y observo al microscopio óptico. Se puede también en contraste de fase, que es otra de las técnicas a visualizar. Cuando voy a hacer una observación directa del sedimento al microscopio, cuando sospecho cualquier nefropatía, para diferenciar insuficiencia renal aguda de crónica, diferenciar hematuria urológica y glomerular, complementar la información de la biopsia renal. Muchas veces en patologías renales crónicas lo que se hace es siempre, más allá de la clínica, que es obviamente el pilar fundamental, vamos a realizar el laboratorio y el sedimento urinario para tener un seguimiento y posible tratamiento de cualquier patología renal. Y bueno, obviamente la evidencia de litiasis renal o infección del tracto urinario. Bueno, ¿qué podemos observar al microscopio óptico? Podemos observar células, como ya dijimos, leucocitos en campo de pequeño y gran aumento. Normalmente en los hombres es menor o igual a 2 por campo de gran aumento y en las mujeres menor o igual a 5. También podemos encontrar células epiteliales, escamosas grandes e irregulares, con núcleo pequeño. Su presencia determina la contaminación y no es de índole patológico. Las células transicionales también son más pequeñas y de núcleo grande. Las células tubulares, que siempre van a determinar patología renal, y eritrocitos, que se visualizan por campo de gran aumento, como ya vimos antes, donde si tenemos la presencia de eritrocitos dimórficos, sugiere alguna patología de carácter glomerular. Bueno, con respecto a los cilindros, que son otro de los que podemos encontrar y visualizar al microscopio, lo que hacen los cilindros es localizar la enfermedad del tracto urinario. ¿Qué son los cilindros? Son precipitados de mucoproteína Steinhoffel más restos de contenidos en la luz tubular que fueron originados en el túbulo contorneado distal o en el túbulo colector por estasis urinaria en periodos largos y por la presencia de un pH bajo. Dentro del cilindro, este contiene diferentes elementos que proceden del daño glomerular, vascular o túbulo intersticial. Entonces, ante la presencia de un cilindro característico, podemos sospechar algún síndrome o enfermedad clínica nefrológica. Por ejemplo, ante la presencia de un cilindro granuloso, podemos estar frente a una nefritis intersticial aguda o a una necrosis tubular aguda o glomerulopatía, a un cilindro hemático, glomerulopatías principalmente, a un cilindro leucocitario, nefritis intersticial aguda, glomerulopatías o pielonefritis, un cilindro tubular, igual, los cilindros grasos, que son característicos de glomerulopatías que se asocian a síndromes nefróticos, el cilindro serio, la presencia de oliguria o insuficiencia renal, y los cilindros anchos de insuficiencia renal, principalmente.
Acá les dejé unas imágenes de los distintos tipos de cilindros que podemos encontrar. Fíjense que en este cilindro graso se evidencian las gotas de grasa que son altamente refringentes y de diferentes tamaños, un cilindro granuloso, principalmente de la necrosis tubular aguda y la presencia de insuficiencia renal, que podemos sospechar. Un cilindro serio, que en general no contiene contenido celular, y nos permiten, y lo que lo diferencia de un cilindro hialino es que este no permite ver el fondo del campo, a diferencia de los cilindros hialinos, que son translúcidos y pueden ser no patológicos. Esta es una imagen de un cilindro leucocitario en contraste de fase, un cilindro hemático, un cilindro de característica tubular, y este que es un cilindro característico, que fíjense que tiene algunas células que sobresalen a la estructura o a la arquitectura del cilindro, y es característico del mieloma múltiple. Y después tenemos cuerpos ovales, que son células tubulares infiltradas por gotas de lípidos y que lo podemos encontrar también en el síndrome nefrótico, pero no es patognomónico del mismo. Otra de las características que podemos observar es la presencia de cristales. Los cristales se relacionan con las orinas, por ejemplo, con orinas ácidas tenemos los de oxalato de calcio o de ácido úrico, de leucina, de cistina o tirosina, y las orinas alcalinas, como pueden ser los cristales de fosfato de calcio o triple fosfato. Los cristales de ácido úrico, bueno, acá les dejo algunas imágenes que son características de la forma de hoja. Obviamente, acá tenemos otro tipo de cristales de ácido úrico, que lo podemos encontrar obviamente en la enfermedad de gota. Cristales de oxalato de calcio en litiasis renal, cristales de fosfatos triples, cristales de cistina, que son cristales que se ven en el 2% de los sedimentos, no son muy típicos, corresponden a litiasis de características hereditarias y tienen forma hexagonal. Los cristales de leucina, que son característicos de hepatopatías. Y acá tenemos una imagen de hifas y levaduras que nos hacen determinar cualquier tipo de enfermedad de característica de vaginosis o colpitis candidásicas. Y por último, y como para relacionar el examen de orina con manifestaciones clínicas renales que nos podemos encontrar, entonces, y un breve resumen de lo antes descrito, tenemos el síndrome nefrótico. ¿Qué vamos a encontrar en el síndrome nefrótico? Mayormente en el sedimento la presencia de proteinuria, recuerden en rango nefrótico mayor a 3 gramos, lipiduria, cilindros grasos, cuerpos ovales grasos, que son células epiteliales o tubulares con grasa. A veces podemos encontrar hematuria glomerular, eso va a depender del origen de la glomerulopatía que lo esté generando. El síndrome nefrítico, donde vamos a encontrar proteinuria pero en menor rango, hematuria glomerular, cilindros hemáticos, granulosos, tubulares, leucocitarios serios y células tubulares y leucocitos. En la insuficiencia renal, de causa prerrenal, una densidad urinaria alta, podemos encontrar al análisis de orina y un sedimento que al examen directo no tenga alteraciones. Pero cuando la insuficiencia renal es de causa parenquimatosa, glomerular, vascular o túbulo intersticial, ya podemos encontrar la presencia de proteinuria con hematuria dismórfica, como ya vimos antes, leucocituria, cilindros hemáticos, leucocitarios, serios, tubulares y anchos. En insuficiencia renal aguda, la presencia de necrosis tubular aguda como sospecha diagnóstica es importante, y vamos a encontrarnos con proteinuria, con cilindros granulosos oscuros, serios y tubulares. En la enfermedad renal crónica, la proteinuria, la hematuria, cilindros granulosos, serios y anchos, y recuerden que eso va a depender también de esa proteinuria que esté presente va a depender de la actividad y la cronicidad de la función renal y del sector renal que esté afectando.
Y otra de las características, en el caso de la rhabdomiólisis, podemos encontrar los cilindros mioglobínicos que, bueno, que son cilindros oscuros y que son característicos de esta patología. Bueno, les dejo un breve reseño de la bibliografía y les agradezco su atención y agradezco al doctor Selechower y agradezco al doctor Selechower y al doctor Cámara por la participación. Muchas gracias.